El taller de creación literaria y fomento a la lectura Malinali se complace en presentar de manera virtual una novela titulada Ramas del Aire, del escritor César Rito Salinas. Me quedé pensando que rito tiene muchas connotaciones. Entonces, esto es un ritual, esto es un rito lo que vamos a hacer, que es una presentación del libro, porque tiene ciertos protocolos, tiene un significado muy profundo. Escribir una novela, hacer una novela y compartirla, es como cerrar el círculo para que llegue a los lectores. Muchísimas gracias, César, por estar esta presentación con nosotros. Estamos muy felices de tenerte. Bienvenido, César Rito Salinas. Muchas gracias por la oportunidad de comentar Ramas del Aire con el equipo del Taller Malinali. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Está con nosotros Cristi. Cristi está desde Puebla, el maestro Rito está desde Oaxaca. Muchísimas gracias, Cristi, por aceptar. Le hicimos llegar la novela a nuestra amiga Cristi, que es colaboradora del taller, y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, Cristi. Gracias por la invitación, Lupita. Y también está con nosotros el maestro Reinaldo Carballido, que es el asesor del taller. Él se entusiasmó cuando le dije que era una novela de un escritor oaxaqueño, porque él también es oaxaqueño. Entonces, toda la semana estuvo en lectura, muy ansioso, muy emocionado. Vamos a empezar. Voy a presentarles a Cristi María Cristina León Munguía. Ella es originaria de Puebla, ha realizado actividades culturales desde el año 2000 hasta ahora, como cuentacuentos, círculo de lectura infantil y obras de teatro con niños y jóvenes. Esto lo hace en diferentes espacios de su comunidad. Cursó la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP y recibió reconocimiento por su investigación que tituló La literatura guadalupana, como una de las mejores tesis del 2001. También realizó la maestría en Ciencias de la Educación y es integrante de la Asociación Civil USD y cofundadora en el 2014 del Museo Comunitario Ignacio Romero Vargas, donde ha llevado a cabo talleres infantiles y presentaciones de teatro, con niños sobre todo. Forma parte de la antología Historias Viejas de un Pueblo Nuevo, presentada el año pasado. Cristi, ¿qué te pareció? Tienes una presentación, unos comentarios acerca de la novela Ramas del Aire del maestro César Rito Salinas. Sí, por favor, claro. Cristi, por favor. Gracias, Lupita, por la invitación. Agradezco el que el día de hoy me hayan invitado pues a hacer este comentario sobre la obra de César Rito Salinas, quien escribe precisamente el libro titulado Ramas del Aire. Para mí es un gusto porque cuando lo empecé a leer, yo estaba primero como inicio divagando entre esta ficción, pero después iba aterrizando mi lectura y mi mente en situaciones reales que estamos viviendo y que están precisamente concatenadas bajo la línea de la pandemia y la situación social que vivimos pues en nuestro país. Específicamente se habla de Oaxaca, pero eso me interesó mucho porque también como ciudadana me siento identificada pues con estas entrevistas, con estas reflexiones que se realizan. Entonces, bueno, voy a empezar con esto que acabo de escribir y que espero que le guste al maestro César y bueno, que además sea precisamente lo que él ha querido proyectar dentro de su obra. Ramas del Aire es un libro de César Rito Salinas que tiene como núcleo una serie de entrevistas en el contexto de la pandemia que aparecieron del 16 de marzo al 15 de septiembre del 2020 en la versión impresa de un diario de la ciudad de Oaxaca. El libro inicia con una narración titulada El marco que abre la historia. Y de ahí quiero leer un fragmento de la página 13 que me agradó. Hay pueblos en la tierra que de tantas cicatrices en sus calles ya no existen, que se buscan en láminas ilustradas, los mapas, los censos del gobierno y las rutas perdidas de los camiones sin encontrarlos. Fin de la cita. Complemento con mi reflexión
que son pueblos que se han transformado, así como la historia de nuestras vidas continuamente se encuentra en esa transformación. Volteamos hacia atrás y observamos que hay huellas de nosotros en ese pasado, pero el presente tiene una serie de cambios. Los temas de Ramas en el Aire son la pobreza, el arte, la música, la educación virtual, su rezago, la lectura, las lenguas indígenas, el sistema de salud, el papel de la mujer y sus reflexiones actuales, los mushes, la era tecnológica, los derechos indígenas, entre otros asuntos que tienen principalmente puesta la mirada en el estado de Oaxaca, en época de pandemia, y que tiene su semejanza con otros territorios de nuestro país. Las reflexiones realizadas a los entrevistados nos permite como lectores realizar nuevos análisis acerca de nuestra realidad. Entre la entrevista, la crónica y la ficción, se presentan los diferentes capítulos que inician con una narración titulada El marco que abre la historia. Y en otro fragmento de la página 13 y 14 se refiere lo siguiente. Con el rostro contra la lluvia, bebió su cerveza. Chulos tragos, la cabeza cargada de recuerdos que se confundían entre el olor de la crema de frijol, que a esa hora salía de la cocina mientras la tierra mojada despertaba la lombriz peluda del mezcal, que en la panza reclamó su alimento. Hay cosas como la lejanía, los recuerdos de la infancia, el pasado que vuelven cargados de olores. Fin de la cita. El libro se divide en los siguientes capítulos: los pueblos, la ciudad, la pobreza, los artistas, día de mercado, sigues en el periódico y la historia de las traducciones. En estas entrevistas se muestra el movimiento cíclico de las situaciones que se repiten en diferentes escenarios, pero que muestran sus propios matices y formas. Quiero destacar que dentro de los diferentes análisis y reflexiones se muestra la importancia que tiene la lectura en la formación del pensamiento de hombres y mujeres, que después de realizar una lectura han sido trastocados por ella. Felicito al escritor César Rito Salinas por esta obra, que si bien se sitúa en un espacio y tiempo específico, también aborda aquellas realidades que vivimos en otros entornos. Gracias. Muchas gracias, Cristi, muchas gracias por esas palabras. Siempre sugerimos que después se haga llegar al escritor, en este caso tú lo que le dedicaste, por que se lo hagas llegar. Si estuviéramos en vivo, pues le das la hoja, ¿no? Pero como estamos en línea, pues a través de la plataforma. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Gracias, Cristi. Voy a darle la palabra al maestro Reinaldo Carballido. Él es premio Juan Ruiz de Alarcón al mejor estreno nacional en el año 1980. Fue becario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Veracruz en el 97 y 2008. Es miembro honorario del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Voy a mencionar algunas de sus referencias bibliográficas. The News Dramatics of México, 1967-1985, por Ronald D. Burgess en la Universidad de Kentucky. Teatro Hispanoamericano Contemporáneo, Rosalina Perales, Editorial Gaceta. Historia del Teatro en México, por Yolanda Argudín, esto es de Panorama Editorial. Diccionario de Escritores Mexicanos de la UNAM, Enciclopedia de México CEP, tomo 3, Teatro Mexicano del siglo XX, por el IMSS de 1992, y Decenio de Teatro del 75 al 85, por Malcar Rabel Edit. Es nuestro asesor en el taller, le voy a dar la palabra.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, quién sabe a qué hora nos van a ver. 1, 2, 3 espectadores, 100, 1000, no sabemos. Sin embargo, es muy emocionante siempre la presentación de un libro, al menos para mí, a pesar de tantos años haciendo esto en vivo y ahora pues en más vivo porque la energía eléctrica que produce todos estos aparatos de aquí es algo muy especial. Hice una especie que yo le llamo ficha técnica ampliada. Ramas del aire de César Rito Salinas. Resultó seleccionada en la convocatoria de la colección Parajes 2020 en el género de novela como parte del proyecto de fomento a la lectura y creación literaria. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Braulio Mauricio Aguilar Orihuela. El diseño editorial y de portada Javier Rosas Herrera. Son 143 páginas. Se terminó de imprimir en febrero de 2020. Se tiraron 1000 ejemplares. A la hora de estar viendo el libro encontré estos títulos. Abre con 2. Uno que dice el marco que abre la historia y luego la máquina de traducir. Y luego va enumerando el número romano 1, se llama los pueblos que contienen estos títulos. El silencio, lecturas, derechos indígenas, televisión. En el número 2 romano, que comprende la ciudad, tiene 2 títulos, mujer y poder y lectoras. En el tercero número romano tiene un título, la pobreza. Y esto contiene hasta burlarse de la desventura, Martes Santo, Milka, y luego el cuarto romano, los artistas, y tiene un título, esa parte que se llama Chipi Chipi de septiembre. Luego el número 5 romano tiene los piratas de las islas, y contiene en ese número 5, Venado, Vittorio, Nacho, Lobo, Luis. El 6 romano, días de mercado. Ese es el único título porque luego tenemos el 7 que sigue y se llama Sigues en el periódico. Este contiene 2 títulos, San Martín y Lico. Luego el 8, con la cual cierra el libro, se llama La historia de las traducciones y tiene un título que se llama Lo que no se narra. Bien, al leer el libro, esto fue lo que me despertó. Esto fue lo que escribí partiendo, termino de leer un libro y se me despiertan muchas cosas. La necesidad de expresarse, comunicarse, es primordial. Por eso existe el arte. Por eso la producción de la literatura, escritores, qué bueno que Ramas del Aire ya está en una lista literaria. La publicación y presentación de libros debe ser una práctica cotidiana. En esto deben intervenir los administradores de nuestros impuestos. Estas actividades deben estar en las escuelas, parques, bibliotecas. Celebro que en el gobierno de Oaxaca alguien ya entendió y eligieron el libro de César Rito. Pasada la pandemia, seguiría la difusión. Celebro que el autor haya escrito este texto casi testimonial y cumpla con su misión en su comunidad. Presencia y voz de la gente. Cuando me preguntan qué estoy leyendo, contesto con el título de un libro que alguien me acaba de compartir y fue el caso. Ayer o antier me preguntaba y dije el título que estaba leyendo, les dije se llama Ramas del Aire. Obra que no sale en la tele y no está en las librerías de lujo, aunque eso quisiéramos.
libros que circulan de mano en mano y ahora en redes sociales. Y así, poco a poco, la obra de César Rito llegará a más lectores. La literatura, como todas las artes, nos acompañan cotidianamente a través de refranes, chistes, canciones, frases. En cada casa mínimo debe haber un libro literario, y en este caso, Ramas del Aire. Debe ocupar su lugar, y esto corresponde a hacer esto, que el libro Ramas del Aire circule a los administradores oficiales. Una política cultural que promueva la lectura de libros literarios, porque en general esto lo hacen las grandes editoriales que promueven libros mercancía que se leen y se desechan. Bajo la mirada y el oído periodístico, César Rito Salinas, conocemos varios acontecimientos nacionales, estatales y municipales. Pulso periodístico con una estructura novelística. Aquí pongo un ejemplo. Al principio, Rito escribe lo siguiente, cito: entraron a la ciudad los 3 changos rapados, 2 hombres de goma y un payaso, el elenco completo del gran circo de los hermanos Pascualillo. Tras los 3 monos andaban los 3 hombres. La crujiente jaula era arrastrada por un asno, seguido por el polvo necio que insistía en permanecer sobre el silencio de aquella marcha. De su paso por estas tierras, solo nos quedó la rumba que se canta de tarde en tarde más allá de las casas de foco rojo. Bajo los puentes, en las soledades de la playa del río, se enamoró la princesa del payaso del circo. Así empieza, y casi al final, César escribió lo siguiente: de la función que brindaron los changos pelones, nada se supo. Será un secreto que se llevarán a la tumba los notables, como muchas otras cosas entre las que se puede ubicar la maquinaria que hace mover fe y religión, la política, los negocios que dejan en la mayoría de los hombres la ilusión de poseer un pedazo de cielo y los hace pagar grandes sumas para ostentar la condición de propietario de las nubes. De lo que sí se enteró todo mundo fue que el payaso se desayunó el domingo en la misma mesa en que come la reina Mamá Dora. Cierro. Me gusta el texto cuando deja correr la prosa al ritmo de las voces entrevistadas. Es cuando leemos una voz auténtica. Y al terminar, casi en el último renglón, me gustan estas 2 palabras: desayunar y ríe. Son la luz que deja Ramas del Aire en los lectores. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Reinaldo. Me está saliendo una voz aquí del... Nos avisa que está grabando, pero está en inglés. Muchísimas gracias, maestro Reinaldo, por sus comentarios, por sus palabras para el maestro César Rito y la novela Ramas del Aire. Voy a presentarles al maestro César Rito y quiero darle las gracias a Antonio Pacheco Zárate, que fue el enlace para conocer esta novela y para conocer al maestro César Rito. Él nació en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, el 2 de agosto del año 1964. Escribe poesía y narrativa.
Se ha desempeñado como reportero y colaborador cultural en diversas publicaciones, entre ellas el diario Noticias de Oaxaca y el periódico El Financiero y varias revistas. Actualmente es colaborador de Cuadrín, agencia de información y análisis, donde publica su columna literaria Escafandra. Ha publicado, entre otros, los siguientes poemarios: El paso de los héroes por nuestra tierra, Poemas de la marinería, Teoría de la desgracia y Una escalera junto al mar, con el que obtuvo el Premio Latinoamericano de Poesía Benemérito de América en el año 2003. El 2010, la Secretaría de Cultura le publicó Malcontento, una esquina de tu cama. En el 2020 obtuvo el Premio Parajes con la novela Ramas del Aire, novela que estamos presentando hoy en Malinali Cuatza. Maestro, es de usted el micrófono. Muchísimas gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Pues con un enorme agradecimiento para Malinali Cuatza, para Maricruz León y para ti, Lupita, para el maestro Reinaldo. Qué bellas palabras dijeron para Ramas del Aire. El gran problema de publicar una novela en estos tiempos del mundo ágrafo y atemorizado, es abordar el viejo conflicto. ¿Por qué recurrimos a la ficción? ¿Qué es la ficción? Bueno, es más, ¿qué es una novela? Cuando planteé esos cuestionamientos, encontré que estaba repitiendo el esquema de la pandemia en la sociedad, de la pandemia en el mundo. ¿A qué me refiero? Existe en la literatura y existía en los primeros meses que corrieron de la pandemia el gran problema de la fractura del lenguaje. Estoy cierto que no sabíamos nada de aquellas siglas que tanto nos atemorizan ahora. No sabíamos de las características de la enfermedad. La gente me preguntaba en la calle si aquella versión del gobierno, de las autoridades, de que habría que cuidarnos para no contagiarnos, era un argumento del poder o en verdad era algo que ocurría. Porque esto fue tan inesperado. Y me preguntaban esto: ¿tú conoces a un enfermo del COVID? E iban sus preguntas a más. ¿Tú conoces a un familiar de alguien que haya muerto por COVID? Y la respuesta era no. ¿Cómo creer esa versión? ¿Cómo creer que era verdad la pandemia? Todavía hay comunidades donde se duda que exista la pandemia. Y entonces encontré ahí que era una división, una fractura del lenguaje. Traslado esa situación de incredulidad a la situación de la pandemia. Ustedes son promotoras de lectura. ¿Cómo convencer a alguien que el objeto llamado un libro le traerá beneficios? La gente no lo acepta, la gente lo rechaza. La gente rechaza leer. ¿Cómo convencerlos? Porque no creen que algo inerte, que no trae dibujitos, que no trae fotografías, que no trae un video, les va a ser de provecho. Entonces tenemos las dos caras del conflicto, que es la fractura del lenguaje. ¿A dónde voy con esto? La novela es un artefacto del lenguaje. Dicho en voz de los formalistas rusos, la novela es un uso estable
de cierto sistema de lenguaje. Alguien nos dice, esto es una novela, y uno como lector dice, bueno, voy preparado a enterarme de cosas que no son reales. Pero es el dicho de esa persona. Esto es una novela. Si nos dijeran, esto es un libro de crónicas periodísticas, entraríamos con otras armas. Pero en uno y otro caso, en novela y en el libro de crónicas, son estructuras estables del lenguaje, usos específicos de la forma del lenguaje. ¿Por qué creer aquello que nos dice esto es periodismo? ¿Y por qué dudar de aquello que nos dice esto es ficción? Estoy yendo al hecho del lector. Creo que la novela se desarrolla de Cervantes para acá en esa tensión que existe entre verdad y ficción. Regreso al caso del COVID. Cuando todos dudamos de que era mortal el COVID, porque no habíamos visto a un contagiado ni a un familiar de alguien fallecido por ello, pensamos que era un invento del gobierno. Dudamos de la veracidad. Ok. Lo mismo ocurre con volver a echar a andar la maquinaria de la novela en el país, en el sureste mexicano, o en uno de los 570 ayuntamientos de Oaxaca. Es el mismo conflicto y la pandemia nos descubre incrédulos en todo el mundo y nos empata hacia el proyecto de elaborar un artefacto de palabras llamado novela. Partimos de la desconfianza del sistema establecido del lenguaje. Lo que hice al recurrir a la forma del periodismo, que es el lenguaje estable, a lo que le depositamos la verdad, fue tomarla y hacerla tan inverosímil o tan elemento de la ficción como la pandemia. Nos enteramos de la pandemia antes del impacto de marzo por las series de Netflix. No sabíamos de eso. Y tal parece que era el lenguaje de la ficción, de aquellos zombies o los muertos vivientes que iban a tomar las calles, las ciudades. Pero eso lo veíamos en el lenguaje de la ficción. Recurrí a la tensión entre verdad y ficción, ejemplificando con la pandemia, pero no me refiero a la pandemia. Eso es como un uso práctico. Estos son reportajes. Vamos al sureste del país. Siempre hemos estado marginados del centro de donde se hace literatura. Nosotros somos provincianos, somos indígenas calificados por otras personas, tenemos folclore, tenemos tradiciones, tenemos costumbres, tenemos presencia de naciones indígenas, pero no hacemos literatura, porque así nos quieren ver ellos, el centro del poder cultural. Y aquí establezco otra relación, otra vuelta de la rama del aire. El conflicto núcleo-periferia, centro-periferia. ¿Quién hace literatura? ¿Los del centro? ¿Acaso los de la periferia podemos hacer literatura? Cuando en el norte se inaugura la literatura del narco, la novela del narco, el centro dice, eso es novela.
Pero eso no pasaba en nuestros pueblos del sur. ¿Cómo integrarnos a ese canon? ¿Cómo integrar una de las 10,000 localidades de Oaxaca al uso y la expresión sobre algo cotidiano como las avenidas pavimentadas, los bulevares, la luz mercurial o las torres de edificios? Y encontré que si nosotros no planteamos al posible lector algo que se relacione con su experiencia, va a rechazar el objeto llamado libro. Entonces, ¿a qué estamos destinados? ¿A hablar de los silvestres y los matorrales? Tampoco. Porque la experiencia humana se da junto al río y se da en las grandes avenidas y en los grandes bulevares y en las grandes mansiones. Pero en el uso del mercado, ellos tienen derecho a la ficción y nosotros no, a producir la ficción. Y viene la pandemia y nos dice, momento, señores, qué bonito baile tienen, pero todos están parejos. Y entonces veíamos que en Londres, Nueva York o Nueva Delhi, escondía esto que también le pasó a mi vecino, ¿no? Y desde ahí abordar el hecho de la construcción de la novela, con un uso específico del lenguaje, sistemas estables que se comunican. ¿Quién nos dice que no puede hacerse ficción el periodismo? Les pongo 3 ejemplos. Ana Karenina, Madame Bovary, García Márquez, todos parten de hechos periodísticos. Entonces, Ramas del Aire utiliza ese camino señalado por los maestros para hacer o establecer la ficción desde Oaxaca. Entonces, vemos que el presente de la ficción, de la narración, de la novela en México, se hace político. Porque el centro dice, la periferia está excluida de la novela. ¿Qué nos quieren decir? Ustedes son desarrollados, subdesarrollados, ustedes subsisten con manufacturas. Esto es el proceso industrial. Ustedes están excluidos. Y los maestros nos dicen, no. Una novela puede venir de la nota roja. Así lo marcan los maestros. Es más, cuando estábamos en la elaboración del libro, me dijeron quienes lo hacían, esto es la antinovela. O esta es una novela de no ficción. Y ahí nos ubicamos, o se ubica Ramas del Aire, o se ubica Oaxaca, o se ubica el sureste mexicano, en diálogo con la tradición literaria norteamericana. ¿Por qué no alcanzamos a ver eso? Si nos ubicamos dentro de la tradición de la literatura, veremos la grandeza en nuestros pueblos y podremos compartirla, esa tradición, con nuestros vecinos y con la gente de nuestras comunidades. Pongo otro ejemplo. Cesare Pavese. Italia. Uno de los fundadores de una gran editorial, Eunadi. Hablaba dialecto. Hablaba piamontés. Como decir, hablar en mije, en soque, en guave. Hablaba eso. Claro, pero estableció la relación con la tradición literaria norteamericana y se hizo Cesare Pavese. No podemos ver eso.
No podemos ver con ojos generosos nuestro origen. Todo esto aborda ramas del aire. Establecer el conflicto que utilizaron los maestros, Dostoyevski, entre verdad o realidad o lo verosímil y la ficción, partiendo de la nota roja, que es aquello que un estudiante universitario asesine a una vieja giotista. Pues es crimen y castigo. Punto. ¿Por qué no salimos de la versión cómoda de la adaptación para series de televisión de novelas? Nosotros no tenemos una industria que produzca series de televisión. Pero si ustedes analizan una serie de televisión, ellos parten de Bakhtin y de los formalistas rusos. Hacen del arte un uso específico del lenguaje, un artefacto. Debo comentar que esto viene del Arco y la Lira de Octavio Paz. Él dice, él marca que el poema es un artefacto del lenguaje y que es lo que conocemos como el lenguaje. Es la expresión del tiempo del ser humano. Las palabras, las intenciones, los gestos, las miradas, lo que se oculta. ¿Qué estamos haciendo con esta comunicación en Zoom? Utilizando un artefacto de nuestro tiempo para comunicarnos. ¿Por qué a partir de una voluntad de la empresa transnacional logramos rebasar nuestras barreras de la distancia? Bueno, ahí se fue. Seguimos grabando, ¿verdad? Y vayamos a hacer eso también con nuestros cuentos y nuestras novelas. A partir de cierta teoría y de cierta propuesta de nuestro continente. La novela arranca con 2 epígrafes. Uno es de Juan José Saer y otro es de Ricardo Piglia. Díganme, o pregúntense ustedes, ¿qué tiene que ver un santafesino de la Argentina, de la República de Argentina, y un tipo de la capital federal de Argentina, Ricardo Piglia, con un tehuano? Nada. Y yo les diré, mucho. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan a utilizar en el continente la forma moderna de la teoría de algo tan distante como lo que fue conocido como la URSS. Rusia. Bueno, cuando ustedes ven una serie de Netflix o la película de Cuarón, o cuando ustedes ven en el cine a mi paisana Yalitza Aparicio, es el resultado de una teoría de la novela que no se hizo ni en Oaxaca, ni en México, ni en Estados Unidos. Se hizo en Rusia. ¿Qué es lo que plantean ellos? El uso estable del lenguaje proporciona la trama, no los personajes. Es a partir de usos estables de palabras que hace la historia. No la historia hace relevante al libro. No. Bueno, y de ahí parte ramas de la letra. Claro, está la presencia de la literatura oaxaqueña.
que aspiraban a un sueño que también aspiraba Piglia y Juan José Sáez, a tener una biblioteca latinoamericana, donde estuviera el Popol Vuh, donde estuvieran los hombres que dispersó la danza, y donde estuviera Macedonio Fernández, y donde estuviera Borges. Esa es la gran casa de América, y donde estuviera Whitman, y donde estuviera Dos Pasos, y estuvieran nuestros hermanos norteamericanos, y para que se hiciera una sola América. Eso es lo que busca Ramas del Aire. Cuando ubican la novela, así como hay este oaxaqueño, fíjate, está diciendo de sus tradiciones, no. ¿Quién habla más de su pueblo que los griegos? ¿Qué es Manhattan Transfer? De Dos Pasos. Nueva York es un pueblo, una geografía específica. ¿Qué es En busca del tiempo perdido? Lo mismo, bueno, que es Tolstoy. Lo mismo. Como las series han visto, los productores de estas series han visto que es el lenguaje de uso común de este tiempo, y hacen, por ejemplo, Chernobyl. Es la desgracia, la nota roja sobre una pequeña población. Claro, todos en el mundo consumimos y consumieron Chernobyl, la serie. Bueno, ¿qué es que un hombre, que una mujer se enamore de otra persona? Algo muy específico y muy local. Tan local como morir de COVID. Hasta ahí vamos. A ver, si comentamos un poco, por favor. Sí, yo lo escucho y voy descifrando la novela. Usted es una voz, finalmente. Esta voz del 2020, esta voz que como responsabilidad tenemos y debemos usar. Yo felicito al jurado de este premio porque podemos conocer la propuesta, podemos identificarnos de alguna manera. Y yo lo felicito, maestro, por compartir con nosotros, primero el tiempo, agradecerle el tiempo, porque su novela, como obra, como su trabajo, llevó un proceso. Y el sentarse a escribir, a analizar, a ordenar este caos, usted es un creador. Entonces yo de verdad me siento muy feliz de haber conocido su novela, de conocerlo ahora a usted a través de esta plataforma. Y agradezco las palabras del maestro Reinaldo, de Cristi, porque también le dedicaron tiempo. Claro, sí. A nosotros nos gusta leer, por eso hacemos estas presentaciones de libros, nos gusta escribir, nos gusta conocer gente con nuestros mismos gustos, y precisamente estas presentaciones son para ese público. Nos reproducen, nos comparten, nos preguntan, nos invitan, y aquí estamos. De verdad, desde Coatzacoalcos hubo una trilogía con Puebla, Veracruz, en este caso nosotros, Puebla y Oaxaca. Yo nací en Salina Cruz, Oaxaca, y a donde yo me pare, arriba Oaxaca, maestro. Cristi, ¿algo para despedirnos? Claro, pues agradecerles y que pasen una bonita tarde. Bien, pues de mi parte agradecer este espacio para poder compartir la obra del maestro César Rito Salinas, que todavía nos abre más el panorama acerca del propósito de su obra, y esto creo que enriquece muchísimo porque nos permite ahondar nuevamente en ella. Si yo ya la leí, con estas aportaciones que ahora está realizando, pues me invita precisamente a hacer una segunda lectura y seguir encontrando precisamente estos paralelismos que existen en diferentes lugares, en diferentes espacios, que tienen que ver con las mismas situaciones, que son muy parecidas, y que precisamente a través de la ficción, pues César Rito va realizando esta fusión con las historias que uno dice. Efectivamente, yo coincido con él cuando refiere, pues, qué parte de lo que nosotros vivimos es real, qué parte es ficción, ¿no?
Y entonces, dentro de esa deliberación entre la ficción y la realidad, nosotros estamos ahí. Muchísimas gracias. Entonces, pues yo Cristi. agradezco. Muchísimas gracias. El taller de creación literaria y fomento a la lectura agradece El su tiempo. conocimiento de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.